César Hernández de la Pena. Es médico especialista en rehabilitación en el Hospital Universitario Infanta Elena. Pedirle disculpas porque en el programa aparece otro hospital que nos va a hablar de las complicaciones traumatológicas y ortopédicas en los niños con síndrome de Angelman. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se envía bien? Sí. Bueno, primero de todo, agradecer a la Asociación de Síndrome de Angelman que bueno, ¿se oye? ¿Ahora? Sí, mejor. Agradecer a la asociación no solamente la confianza depositada en mí para que de esta charla dentro de mis humildes conocimientos, sino más que nada por toda la labor que hacen, que la verdad es que yo como neófito en estos temas es bastante admirable, teniendo en cuenta que es una enfermedad bastante poco frecuente y que requiere de muchos medios para poder dar a estos niños, pues digamos, la asistencia que necesitan. Entonces, bueno, yo voy a hablar sobre todo de un tema que creo que no se ha tratado todavía en estas jornadas, entre ayer y hoy, que es el tema más físico, más motor, en cuanto a complicaciones traumatológicas y ortopédicas. Yo en concreto soy médico rehabilitador, me dedico, podríamos decir que el médico rehabilitador es el médico de la discapacidad. Me dedico sobre todo, pues eso, a todos los aspectos de los pacientes que pueden limitar su funcionalidad en todos los ámbitos. Realmente engloba un poco pues todo lo que se ha estado hablando hasta ahora, no solamente lo que sería una parte ortopédica de un corsé o de una silla, sino pues también los aspectos comunicativos, de la devolución, de la psicología, todo lo que se está hablando estos días. Voy a empezar simplemente hablando muy someramente de lo que es el síndrome, ¿no? Que bueno, esto ya se habrá comentado seguramente, pero bueno, y todos lo conocéis. Pero no quería dejar de presentaros al doctor Harry Angelman, que falleció en el año 96, pero el hombre tiene su cara y bueno, para que todos sepamos a quién debemos el descubrimiento de este trastorno, porque no es una enfermedad, es un trastorno, es un conjunto de síntomas, que él lo definió. Lo describió por primera vez en el año 65, pero hasta entrados los años 80 prácticamente nadie se preocupó por ello. Lo definió como el síndrome de los niños marioneta o de la marioneta feliz. ¿Cuáles son sus características principales? Pues fundamentalmente 4. Aunque bueno, se ha hablado mucho de toda la parte, todo el aspecto psicológico, del lenguaje, etcétera. Pero a nivel motor, sobre todo estas 4. Ataxia con marcha espástica, que es una inestabilidad para la marcha. La afasia, o bueno, podríamos decir incapacidad para hablar, aunque sabemos que no en todos los casos ocurre. Ataques de risa, dicho de forma muy burda. Y también las crisis comiciales, como todos sabemos, pues son controladas normalmente con medicación y con un seguimiento por el neurólogo. Se trata de una enfermedad congénita con una incidencia, según los estudios, entre 15 y 30, pero los últimos hablan incluso entre 12 y 20.000 nacimientos, lo cual es, dentro de ser una enfermedad rara, es bastante frecuente y no tiene relación con la raza. Se basa en la deleción de un cromosoma, el cromosoma 15, que aquí la propia alianza del síndrome de Angelman lo muestra en su logotipo, y en un porcentaje mucho menor otro tipo de mutaciones. Aquí vemos pues los distintos mecanismos de producción de esta alteración genética. En cuanto a los rasgos morfológicos, estos niños suelen presentar microcefalia, que es una cabeza con un diámetro craneal menor de lo habitual, macrostomía, que es una boca más grande de lo habitual, también se suele asociar a una mandíbula grande, una protrusión lingual, es decir, una lengua que tienden a sacar hacia afuera, una hipopigmentación de la piel, una piel más clara, ojos claros y pelo rubio. Si bien esto tampoco es una característica constante, pero sí que comparado con, a lo mejor, con otros familiares, sí que suele destacar ese contraste. En cuanto a la sintomatología que presentan a lo largo de su vida, pues lo más importante y lo fundamental es que cursa con un retraso en el desarrollo psicomotor. Esto es lo que nos va a condicionar prácticamente el resto de los problemas y la discapacidad asociada que van a tener a lo largo de su vida. Aquí hablan de hiperactividad.
no es realmente una hiperactividad al uso, como se suele entender los niños con hiperactividad, el TDAH, este tipo de problemas, sino más bien un aumento de la motricidad, un nivel motor más alto de lo habitual. También suele cursar con crisis convulsivas, una sonrisa mantenida, que no suele ser, es decir, en situaciones en las que un niño normal no tendría por qué mantener esa sonrisa. No se trata de una sonrisa social, sino una sonrisa más frecuente de lo habitual, con crisis también en momentos puntuales, en algunos casos estrabismo, una divergencia de la mirada, y retraso mental en mayor o menor grado. Esta es la imagen clásica, ¿no?, que se presenta siempre en el síndrome como ejemplo del síndrome de Angelman. De hecho, fue la imagen con la que el doctor Harry Angelman llegó a darse cuenta de que esos pacientes que él había estado tratando durante varios años con determinada sintomatología, pues presentaban rasgos comunes, y al hacer un viaje a Italia, pues vio este cuadro en Verona y se dio cuenta de que podían tener algo en común que hasta ese momento no se había descrito. Esto es una imagen, podemos decir, como un poquito, en fin, antigua, pero realmente los niños, sabemos que son niños como cualquier otro. Esto es la realidad de nuestros niños con Angelman, y esto es con lo que tenemos que tratar en el día a día, ¿no? El diagnóstico nunca se suele establecer antes de los 3 años de edad, suele ser habitualmente entre los 3 y 7, y se establecen en base a unos criterios que establecieron, que se definieron a través del Comité Científico Asesor de Estados Unidos junto con la Fundación Síndrome de Angelman. Los rasgos clínicos consistentes son los que se presentan en el 100% de los casos, los frecuentes en más del 80% y los asociados con menos frecuencia. Lo más importante, el retraso grave del desarrollo funcional. No os quiero entretener mucho porque todo esto ya son generalidades, pero sí tienen que ver con todo lo que quiero explicar después. El trastorno del movimiento y o el equilibrio, ya hemos mencionado la ataxia de la marcha, una conducta característica con un comportamiento hipermotriz, que esto es una definición un poquito más ajustada a la realidad que lo de hiperactividad que decíamos antes. Son fácilmente excitables y presentan siempre esa risa o sonrisa. Y además, muy relacionado también con lo que se acaba de comentar por parte de las logopedas, el deterioro del lenguaje. Una expresión que tiende a ser no verbal, aunque sí que en muchos casos se consigue desarrollar un cierto grado de expresión verbal. Las complicaciones o los rasgos frecuentes, que se presentan más del 80% de los casos, pero no en todos, es un retraso en crecimiento con microcefalia, crisis convulsivas, que suelen aparecer antes de los 3 años, y un electroencefalograma normal antes de los 2 años, aunque no necesariamente tiene relación con crisis convulsivas o con aparición de clínica relacionada. Y luego hay otros rasgos, serían el occipucio plano, surco occipital, lengua sobresaliente, tendencia a chupar con trastornos de la deglución, que eso también entra en la parte de logopedia, problemas de alimentación, hipotonía troncal, prognatismo, boca grande, con dientes separados, babeo frecuente, es un tema también que requiere un abordaje específico, excesiva masticación, estrabismo, la piel, que ya hemos hablado, hipopigmentada, y reflejos exaltados. También durante la marcha, una posición característica de los brazos levantados y flexionados, y una marcha inestable con pronación o valgo de tobillos. Aumento de la sensibilidad al calor, alteración del sueño vigilia, atracción y fascinación por el agua, papeles, plásticos arrugados, comportamientos anormales con algunos alimentos, obesidad ya cuando son mayores, escoliosis, que es un tema que vamos a abordar ahora, y estreñimiento. En cualquier caso, el abordaje, como siempre estamos diciendo en todas las charlas, tiene que ser multidisciplinar. La primera valoración suele ser médica, aunque todos estos niños evidentemente tienen sus terapias y acuden a fisioterapia, a logopedia, a terapia ocupacional, pero la primera valoración siempre suele ser su pediatra, ¿no? El primer paso. A partir de ahí, pues le pueden remitir al neurólogo pediátrico, y ahí es donde ya se empiezan a completar estudios, electroencefalograma, estudios genéticos, y se pueden llegar a confirmar el diagnóstico. Pero a partir de ahí va a necesitar
un equipo de especialistas complementario que permita abordar todas las complicaciones que va a ir presentando a lo largo de su vida. Uno de ellos es el médico rehabilitador, pero también el traumatólogo, neumólogo, endocrino, otorrino, cardiólogo, en fin, prácticamente podríamos decir que todas las especialidades. En cuanto al tratamiento, nos basamos en cuatro pilares. En primer lugar, para el tratamiento a nivel motor, empezaríamos, yo los he organizado de la parte más motora a la parte más abstracta, podemos decir, parte más evidente, más física. Empezaríamos con el área de la fisioterapia y este se centraría en mantener la independencia de la marcha, que es un objetivo fundamental. A nivel de terapia ocupacional, la intencionalidad manipulativa, que esto nos va a permitir pues también una independencia funcional muy importante, también para la comunicación. La parte más de logopedia, lenguaje alternativo o aumentativo, que ya hemos comentado, y a nivel cognitivo-conductual, la parte de neuropsicología. En cuanto a la fisioterapia, hemos hablado de que hay que tratar sobre todo la marcha. ¿Cuál es la marcha de estos niños? Pues es muy característica, es una marcha pues a grandes pasos, dando zancadas, con el cuerpo erguido y los brazos en candelabro. Es una marcha que es difícilmente modificable, ya que a ellos les da más seguridad y más estabilidad a la hora de la marcha. Si intentásemos normalizar esta marcha, seguramente se sentirían más inseguros y más torpes, y por tanto muchas veces lo que nos interesa no es corregir esa marcha por completo, sino fundamentalmente estas tres cosas: que completen su desarrollo motor, aunque sea con retraso, que ya sabemos que les va a costar, pero que lleguen a completarlo en la mayor medida posible, que tengan una independencia de la marcha, que les permita una autonomía personal, los desplazamientos, y que puedan ser lo más autónomos posibles, y mejorar también el equilibrio, que va relacionado con todo lo anterior. En cuanto a la terapia ocupacional, lo más importante es mejorar la capacidad manipulativa y el procesamiento funcional, siempre también, como se hablaba antes, en colaboración con logopedia, tanto para controlar las estereotipias orobucales, el babeo, todo ese tipo de problemas orolinguales, como también para el tema del acceso al ordenador, a los sistemas de comunicación, etc. En cuanto a la logopedia, pues esto ya es mucho más específico del lenguaje, potenciando la atención, la comprensión. También hay un trabajo muy importante de la deglución y el babeo, en el cual es importante la terapia miofuncional. Y a nivel de sistemas de lenguaje, pues lo mismo que os acaba de comentar: comunicación aumentativa o alternativa, SPCs, comunicadores, en fin. Y bueno, y ahora páginas web, todas las posibilidades que nos da Internet, etcétera. Neuropsicología, por supuesto, problemas conductuales, tanto su valoración como abordaje, pudiendo también utilizar el neurofeedback, que se comentará más adelante en la siguiente ponencia. Pero bueno, todo eso es una visión global de todo ello, que a mí me gusta siempre dar, porque es a lo que yo me dedico. Nosotros, como médicos rehabilitadores, coordinamos un equipo de muchos profesionales, y no solamente nos dedicamos a poner un corsé o a prescribir una silla o una férula, sino hay que ver el paciente en su conjunto, hay que valorar la discapacidad y ver las medidas y las soluciones que estamos proponiendo, a qué están dirigidas y qué es lo que queremos conseguir. Muchas veces no merece la pena hacer una corrección de algo buscando la perfección, si realmente no le va a aportar nada a su funcionalidad o no va a ser algo realmente útil para su día a día. Entonces, ¿cuáles son, a nivel ortopédico u osteoarticular, es decir, a nivel motor, las principales complicaciones que van a presentar? Pues yo diría que ni la escoliosis, ni el pie deforme, ni nada. Es la espasticidad. La espasticidad y la hipotonía. Vamos a hablar primero de la espasticidad. ¿Qué es la espasticidad? Muchas veces sabemos que el niño tiene problemas, pero no a qué se deben. La espasticidad es un trastorno motor del sistema nervioso por el cual algunos músculos permanecen en contracción cuando no deberían estarlo. Esto hace que se produzca una rigidez y un acortamiento en los músculos. Y por tanto, interfiere en muchos movimientos y funciones: marcha, manipulación, equilibrio, incluso el habla y la deglución, que también están mediadas por movimientos musculares.
Entonces, al final, realmente repercute en todos los aspectos de la vida. ¿Cuáles son las características fundamentales de la espasticidad? Pues son 4. La primera y más evidente es la hipertonía. Es un aumento del tono muscular. Pero además suele ir acompañada de otras características, como calambres, que son rápidas contracciones que no van asociadas a un movimiento significativo del músculo, espasmos, que son también contracciones en las cuales ya sí se aprecia un movimiento, y también reflejos aumentados, reflejos exaltados, que llamamos hiperreflexia. También hemos comentado antes. ¿Cuál es el abordaje de la espasticidad? Pues evidentemente tiene que ser global. Lo fundamental, la terapia física, fisioterapia, terapia ocupacional. Esto es el día a día de los niños. Y esto es en lo que vamos a tener que darlo todo, como quien dice. Pero luego, evidentemente, necesitamos apoyo de otro tipo de cosas. Por ejemplo, las ortesis. Las ortesis, o lo que comúnmente se llaman férulas, tipo AFO o DAFO, es una marca comercial, etc. Fármacos. Los fármacos como el baclofeno. El baclofeno es el principal fármaco que se utiliza para combatir la espasticidad y se puede utilizar vía oral o también vía intratecal, que se administra por medio de una bomba que hay que implantar quirúrgicamente y se suele utilizar ya en los casos más graves. También una terapia muy utilizada, que utilizamos mucho, es la toxina botulínica, que se aplica de forma intramuscular en los casos en los que la espasticidad es más focal, más focalizada, y nos interesa pues reducir ese tono muscular solamente en determinados músculos o en determinadas articulaciones o cadenas musculares. Y ya como último recurso pues nos queda la cirugía, ¿no? Esto ya digamos que es pues cuando no queda más remedio y vemos que ya se establecen deformidades o problemas articulares que no ceden, que no se reducen, son irreversibles y requieren pues medidas más definitivas. ¿Cuáles son los músculos más comúnmente implicados en la espasticidad de los niños con Angelman? Pues fundamentalmente afecta a los miembros inferiores y eso es lo que más nos interesa tratar, sobre todo para el tema de la marcha. Los músculos que normalmente solemos tratar son psoas, que son los que producen contracción en flexión de caderas, los isquiotibiales y tríceps ural, gemelos y sóleo, que son los que forman parte de la cadena muscular posterior y producen también contracturas en flexión, tanto de rodilla como flexión plantar de tobillo, y el tibial posterior. ¿Cuáles son las alteraciones ortopédicas, en definitiva, que están causadas, o que aparecen en estos niños? Pues como hemos hablado, en base a la espasticidad, la hipertonía. La hipertonía en las extremidades, sobre todo miembros inferiores y más en concreto a nivel distal, en tobillos y pies. Pero también tenemos lo contrario, la hipotonía. La hipotonía es un tono muscular disminuido y esto suele aparecer a nivel axial, es decir, en el eje del cuerpo, en el tronco, la columna vertebral. ¿Esto qué condiciona respectivamente? Pues la hipotonía, la escoliosis, y la hipertonía, deformidades en el pie. Pie equino, pie pronado, depende de los casos, ¿no? Vamos a hablar primero de la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? Pues hemos oído hablar muchas veces de la escoliosis, pero es una palabra que no todo el mundo tiene claro lo que significa. Todos hemos conocido o tenemos algún familiar que ha tenido escoliosis en la juventud, en la infancia, y en algunos casos ha requerido corsé. Pero claro, no es lo mismo una escoliosis idiopática juvenil que una escoliosis neurológica o sindrómica. Ahora veremos la diferencia. ¿Qué es la escoliosis? Pues básicamente es una alteración en la forma de la columna vertebral que se caracteriza por una desviación lateral vista en un plano frontal. Es decir, si vemos a la persona frontalmente o por la espalda, vemos que hay una desviación, que esa columna que debía ser recta, totalmente vertical, no lo está. Pero es que además ese no es el único problema, sino que se acompaña normalmente de una rotación en los cuerpos de las vértebras. Y esto veremos luego cuáles son las consecuencias que tiene. Aquí vemos otros ejemplos de escoliosis y vemos cómo no solamente aparece esta deformidad aquí arriba, sino que además aquí, si hacemos determinados test, este es el test de Adams, hay distintos test ortopédicos que sirven para hacer la valoración de la escoliosis, pues aquí vemos cómo aparece una deformidad torácica.
Es lo que se llama giba o gibosidad. Y esto se debe fundamentalmente al componente rotacional de esas vértebras cuando se empiezan a curvar. Porque aquí en la región torácica de la columna van insertadas las vértebras, perdón, las costillas sobre las vértebras. Y eso hace que al girar, al rotar las vértebras, las costillas se cierren de un lado y se abran del otro y producen esa deformidad. En general las escoliosis se clasifican como no estructuradas o estructuradas. Las estructuradas son normalmente posturales, antiálgicas o compensadoras. Es decir, por malas posturas o porque tenemos un dolor en la espalda y tendemos a colocarnos en contra de ese dolor para evitarlo, o bien pues posturas compensadoras. Realmente las que nos producen problemas, las que hay que tratar, son las estructurales. Lo más frecuente, las idiopáticas, que son las que todos conocemos en mucha gente pues que ha tenido que llevar corsé en su infancia o que simplemente le han dicho que haga mucha natación y estas cosas, ¿no? Pero luego también existe un porcentaje menor en las que son escoliosis congénitas, por ejemplo, deformidades raquídeas como fusiones vertebrales, barras vertebrales, enfermedades pues, articulares de la columna, neuromusculares también como la distrofia muscular, el Duchenne, ¿no? Otro tipo de patologías como enfermedades neuromusculares en general. Y también, por último, las sindrómicas o secundarias. Aquí es donde estaría englobado el Angelman, ¿no? Pero como veis es un porcentaje mínimo de las escoliosis que tratamos. En estos casos, como hemos hablado, no es una escoliosis al uso, sino que la evolución de estas escoliosis depende en gran parte del propio curso de la enfermedad o del problema que tengamos. En la mayor parte de los casos su aparición es precoz y además su evolución es desfavorable. ¿Por qué? Porque progresan siempre en mayor medida que una escoliosis idiopática. Las escoliosis idiopáticas suelen cesar su progresión cuando se detiene el crecimiento. Por eso hay que estar muy vigilantes en los chavales jóvenes. En el momento que alcanzan las niñas la menarquia o los niños la finalización de su crecimiento entre los 16 y 18 años, pues ya realmente no nos solemos preocupar más. Pero en estos casos sí. ¿Por qué? Porque en la edad adulta pueden seguir progresando. Entonces es un tema que hay que vigilar. Los efectos a largo plazo serán por tanto mucho más graves y pueden implicar pérdida de habilidades funcionales, especialmente las manuales. Luego explicaremos por qué. Entonces el tratamiento se realizará siempre analizando cada caso en base a su edad, la localización de la curva y también su valor angular y su progresión en el tiempo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las escoliosis? Pues con una evaluación general, como hacemos siempre, con datos de crecimiento, de desarrollo puberal. Aquí utilizamos normalmente la escala de Tanner, inteligencia, que nos va a influir en la colaboración que necesitamos para que corrijan la postura, que hagan los ejercicios, etcétera. Vista, oído, nutrición, la capacidad pulmonar, también hay que tenerla en cuenta en los casos en los que hay deformidad torácica significativa. Luego la evaluación ortopédica, que es una evaluación un poquito más específica, y ya nos fijamos más en un estudio articular, especialmente de las caderas, que también tiene mucha relación, de la función muscular en general y también de la sensibilidad en las extremidades. Y por último, una evaluación de lo que es la deformidad en sí. Estudiamos la curva escoliótica, tanto en su equilibrio como la inclinación de la pelvis y si es flexible o no, lo cual va a influir lógicamente en las posibilidades que tengamos de frenar esa curva o de intentar corregirla, entre comillas, aunque esa curva nunca la vamos a corregir. En las personas con Angelman que tienen ataxia severa, la marcha se puede perder, incluso si no se estimula. Esto tiene mucho que ver con la escoliosis. En la escoliosis tiene importancia sobre todo los Angelman que no tienen capacidad de marcha. Entonces, hay que tratarlos precozmente, normalmente con un corsé ortopédico y en los casos más graves, estabilización quirúrgica. Sabemos que los Angelman llegan a la edad adulta y aunque nosotros nos centramos mucho en tratar a los niños y todo lo que hablamos suele ser cuidando a los niños y atendiendo a los niños, podemos llegar a una edad adulta y ahí tener también otra serie de problemas, ¿no? Que eso es algo que a lo mejor no está todavía muy estudiado, pero con el tiempo acabaremos viéndolo. Entonces, eso también pues habrá un aspecto que habrá que
a lo mejor en otro año, en otra convocatoria, enfocar más hacia personas más adultas, ¿no? En cualquier caso, tienen el mismo problema los Angelman que cualquier otro niño. Aunque su desarrollo esté retrasado, ellos siguen creciendo y tienen su adolescencia. Y por tanto, el riesgo aumentado de progresión en las escoliosis que existe en cualquier niño, pues también los tienen los niños con Angelman. Aproximadamente un 40% de adultos, de Angelman con adultos, seguían teniendo problemas de escoliosis, y en muchos de ellos se recurrió a la cirugía con buenos resultados. Especialmente en los casos que la curva sea hacia la izquierda. Las curvas izquierdas, estadísticamente, y por cuestiones biomecánicas, suelen cursar con mayor afectación del funcionamiento cardiopulmonar, porque al afectar la deformidad torácica hace que los pulmones y el corazón pues no funcionen correctamente por un problema mecánico. ¿Qué debemos considerar en estos casos a la hora de tratarlos? Pues sobre todo la edad de aparición y la oblicuidad pélvica, las posibilidades de luxación de cadera y las úlceras por decúbito que pueden aparecer según el posicionamiento que tengamos. ¿Cómo abordamos normalmente este tipo de problema, la escoliosis? Pues en el 100% de los casos, fisioterapia. Ahí cobran un papel fundamental los fisioterapeutas, como todos sabéis, y hay que buscar siempre la corrección postural, la autoelongación y la tonificación de la musculatura axial. Pero esto no lo es todo, vamos a necesitar más apoyos, porque aunque hagamos fisioterapia diaria, que ya es todo un logro, no siempre se consigue, el resto del tiempo, eso va a ser durante un rato al día. El resto del tiempo el niño tiene que tener un buen posicionamiento. Para esto se utilizan los asientos moldeados. Es fundamental para que estas deformidades no solo intentar que no progresen, sino que no den complicaciones, como las úlceras, como complicaciones respiratorias, etc. En un 21% de los casos también se han utilizado colchones de goma espuma para el decúbito. En un 13% solamente los corsés, y ya en un 8,5% aproximadamente se tuvo que recurrir a intervenciones quirúrgicas. Es decir, que realmente lo más importante es la fisioterapia y un buen posicionamiento. De eso vamos a hablar ahora. ¿Cuál sería el posicionamiento óptimo en sedestación para un niño con una hipotonía axial, como es nuestro caso? Pues en primer lugar, que tenga la cabeza libre. ¿Por qué va a tener que tener la cabeza libre? Pues es obvio, para poder tener una buena movilidad cervical, que tenga una buena capacidad de direccionar la mirada, de coordinar la mirada con sus movimientos, de poder desplazarse, de poder anticipar sus movimientos a lo que está viendo, de poder atender a las llamadas hacia ambos lados, poder manipular objetos en ambos lados, etcétera. El tronco tiene que estar bien apoyado en el respaldo, permitiendo una extensión estable. Una pelvis equilibrada, que tenga también un igual reparto de la carga sobre ambas tuberosidades isquiáticas, lo cual les sirva de base para tener una buena alineación, tanto en el tronco como en la cabeza. Es decir, que la pelvis al final es la base de la columna sobre la cual va el tronco y la cabeza, ¿no? Entonces es fundamental que la pelvis esté perfectamente equilibrada y apoyada. Las caderas en abducción, para prevenir el cierre de las caderas, sobre todo la espasticidad de aductores, y los pies con apoyo, siempre reposapiés, que todavía se ven algunas sillas sin reposapiés, pues siempre buen apoyo en los pies. Cuando los niños son pequeños, volvemos a lo mismo, siempre nos centramos en los niños, porque requieren toda nuestra atención, todavía no son capaces de valerse y siempre es la primera etapa que tenemos que abordar. Los niños pueden usar sillitas completamente normales para pasear, simplemente que tienen que cumplir los requisitos que acabamos de decir. Como veis aquí, la cabeza libre, un buen posicionamiento de la espalda, la pelvis tiene sus adaptaciones laterales para permitir un buen posicionamiento de la pelvis, y el reposapiés. Ya está.
hemos cumplido. Pero además es que se puede hacer una vida completamente normal porque te los puedes llevar a montar en bici con su silla adaptada sin ningún problema. Con lo cual los niños no van a tener ningún problema. Nosotros tampoco y además lo van a pasar bien. Y veis que incluso pueden tener sillas adaptadas para todos los gustos. Esto en cuanto a las sillas, pero hemos hablado también del asiento. El asiento es fundamental. ¿Qué es un asiento moldeado? Pues es un asiento que se hace con un molde a medida. Se puede fabricar con diversos materiales, pero lo habitual es, pues eso, goma espuma, bueno, un tipo de poliuretano, etcétera. Luego van con su forro, que luego veremos. Pero lo importante es que están hechos a su medida y permiten la sedestación en niños que tienen poco control muscular antigravitatorio, es decir, que tienen una hipotonía axial. Y además pone aquí corrección. Nosotros no buscamos la corrección, sino más bien la interrupción del progreso, es decir, frenar posibles alteraciones posturales. Esto es un asiento moldeado. Como veis, viene impreso por fuera con dibujitos, se puede poner a hacer distintos colores, de la forma que se quiera. Aquí lleva unas hendiduras para poder colocar unas correas, correajes, arnés, cincha pélvica, lo que se quiera. Lleva también en la parte un taco abductor para evitar el cruce de las piernas. Y aquí, bueno, esto es uno hecho a medida, este en concreto que yo creo que es de yeso, que se hizo para un niño más pequeñito, donde veis pues que también se busca que sea atractivo para ellos, que no lo vean como una cosa, como una tortura, sino que sea algo que les guste, ¿no? Este es Bob Esponja, si no lo conocéis. Bueno, ¿cuáles son las funciones y objetivos del asiento moldeado? En general, limitar la progresión de las deformidades musculoesqueléticas, pero sobre todo reforzar los objetivos terapéuticos. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por coordinar la fisioterapia, la logopedia, la terapia ocupacional, la neuropsicología, pero si no tenemos una buena base no vamos a poder aprovechar esos recursos de forma óptima. Hay que mejorar el control postural, minimizar los reflejos posturales y tonos anormales, entrenar los ajustes posturales y maximizar la funcionalidad de esa manera. Además, de forma específica, pues evitar la posición cifótica que muchas veces suelen adquirir a través de posturas incorrectas. Si nosotros dejamos a un niño con hipotonía axial en una silla sin ningún tipo de adaptación ni de asiento adecuado, pues la tendencia es a que se venza hacia adelante. Es una actitud cifótica, ¿no? Se nos viene abajo. Entonces eso hay que evitarlo a toda costa. Evitar posibles alteraciones también a nivel de las caderas, como pueden ser las luxaciones. Y sobre todo, y esta es la clave, ¿no?, dejar libres las extremidades superiores para manipular, descubrir su entorno o jugar. ¿Por qué? Porque ya no tienen que controlar con ellas su base de apoyo. Es decir, no necesitan apoyarse en ellas. Tienen su espalda suficientemente sujeta para que los brazos nos sirvan para jugar, para manipular, para manejar el sistema de comunicación, la tablet, ¿no?, todo lo que hemos hablado antes. No tienen que estar pendientes de que se les caiga, de que se vayan para un lado o de que tengan esa hipotonía. Y además, pues hay que intentar que el niño siempre se siente con el cuerpo simétrico en ambos lados de la pelvis. Esto ya lo hemos hablado, sobre todo para prevenir úlceras, que es una complicación también frecuente. Como veis, el asiento se puede utilizar para que se siente, para que juegue o para que se desplace. El asiento debe utilizarse el mayor tiempo posible, tanto en casa como en el colegio, incluso los paseos en silla. Se monta la silla, el asiento y ya está. El molde, en algunos casos, puede causar rechazo, por eso siempre hablamos, pues como habéis visto antes, de pintarlo, decorarlo, se le ponen fundas de colores, se le hace todo tipo de modificaciones necesarias para que el niño esté a gusto con él. En cualquier caso, las escoliosis, volvemos a lo mismo. Cuando son menores de 20 grados, normalmente hablamos que se tratan mediante fisioterapia y se hace un seguimiento médico que suele hacerse a través del médico rehabilitador o el traumatólogo. Pero ¿qué pasa cuando esto se nos va un poquito más allá? Porque hemos hablado que debido a las características de este trastorno, pues lógicamente tienen mucho tiempo para progresar. Nosotros lo que queremos es prevenir que eso llegue a ocurrir, pero una vez que ya ocurre, pues estaríamos hablando ya de curas por encima de 20 grados, 30 grados, pues recurrimos al corsé. Ya nos metemos en otra historia.
lo que llamamos TLSO, que son ortesis tóraco-lumbosacras, comúnmente llamadas corsés. En estos casos se pueden utilizar cualquier tipo de corsé. Los corsés, cuando son curvas sobre todo no muy acusadas y niños que tienen un control motor bastante bueno y no es una afectación muy grave, se puede utilizar realmente cualquier corsé habitual de los que se utilizan en esclerosis idiopáticas. Normalmente el que primero solemos intentar, si la curva es subsidiaria de ello, pues son los corsés de uso nocturno tipo Providence, que son muy bien tolerados. Y bueno, suelen ser la primera elección. Cuando ya progresan más allá, pues lo habitual es adaptar un corsé tipo Boston. Y cuando las deformidades son muy grandes, pues nos pasamos directamente a un Boston Soft o a corsés en material más blandito, mucho más flexible, como es el Ciflex. ¿Por qué? Porque ya son deformidades que nuestro objetivo no es corregirlas ni frenar incluso su progresión, sino que el niño se encuentre cómodo y al mismo tiempo podamos darle un cierto grado de estabilidad. No estaremos buscando la corrección perfecta, sino pues bueno, darle ese punto extra de apoyo que necesita para poder desenvolverse, como hemos hablado antes. En los casos extremos, pues bueno, aquí ya estamos hablando de curvas muy grandes, mayores de 30-40 grados, recurriríamos a la cirugía, que no obstante tiene muy buenos resultados. A veces uno se asusta con estas cosas, pero en los casos que realmente lo precisa, los resultados son bastante buenos. Como hablábamos antes, muchos Angelman adultos, como llegan a la edad adulta y están a lo mejor, pues eso, 30, 40 o 50 años con su problema, pues estas deformidades pueden llegar a ser muy grandes. Y en este caso, como vemos arriba, pues esta escoliosis evidentemente tiene problemas respiratorios, tiene problemas, en fin, de muchos tipos. Entonces, al final, llega un momento que hacemos esto. Es una artrodesis, una fusión vertebral en la que se colocan unos tornillos transpediculares normalmente y se colocan unas barras tipo Harrington o distintos tipos de sistemas para lograr esa estabilidad. A cambio, perdemos flexibilidad, perdemos movimiento, pero logramos el objetivo fundamental, que es dar estabilidad a esa columna y permitir sobre todo el equilibrio en sedestación y una mejor funcionalidad de los miembros superiores, que es lo que al final nos va a repercutir en la independencia y en la comunicación. Hemos hablado de la columna, de la espalda, de las escoliosis, pero ahora nos toca hablar de la marcha. Los niños con Angelman sabemos que tienen un retraso en el desarrollo, pero un retraso no quiere decir que no se desarrollen, simplemente que se desarrollan más tarde. Con lo cual, muchos niños sí llegan a desarrollar la marcha igual que cualquier otro niño. Lo que pasa es que lo hacen, pues mira, la sedestación en torno a los 12 meses. Cuando en un niño normal pues podríamos estar hablando a los 9 meses, 10 meses como mucho. Y la marcha, que se adquiere en condiciones normales, pues en torno a los 12, 14, 15 meses, pues en estos niños pues puede aparecer en torno a los 3-4 años. En estos niños, cuando la afectación es leve, pues la marcha puede ser prácticamente normal. Se puede notar que dan saltitos o que caminan un poquito de puntillas y una tendencia a echarse hacia adelante, que esta tendencia además se acentúa cuando corren. Además mantienen los brazos característicamente levantados. En estos niños, la afectación es más o menos leves, hablamos, el equilibrio y la coordinación no parece ser un problema importante. Pero los que sí están gravemente afectados pueden llegar a tener un grado de rigidez bastante considerable, incluso pues una marcha como robótica, ¿no? Esto les hace sentirse pues torpes e inseguros a la hora de caminar, ¿no? La deformidad o los problemas que suelen tener más a nivel de extremidades pues suele ser separación en las piernas y pies planos y girados hacia el exterior, que es lo que llamamos pronados, ¿no? Esto, además, acompañado por los brazos levantados, los codos encorvados y las manos giradas hacia abajo, producen esta forma característica de andar, ¿no? Esta actitud en candelabro que comentábamos antes. Algunos niños, no obstante, tienen tal grado de ataxia o de problema motor y de afectación que no logran andar incluso hasta la edad adulta.
o prácticamente, o cuando ya son niños mayores. ¿Y por qué? Porque a estas edades ya son más capaces de compensar motóricamente esta rigidez. Pero no obstante, en alrededor del 10% de los casos no se llega a alcanzar la marcha nunca. Lo cual es una buena noticia, porque quiere decir que en el 90% sí caminan. Entonces, esto lo tenemos que cuidar. ¿Cuáles son las deformidades que encontramos más frecuentemente en los pies? Estas son todas las que puede haber, ¿no? Pues el pie plano es uno de los que frecuentemente podemos hallar aquí. Es el caso A. El pie valgo también. Esto se define como una desalineación del retropié, en este caso lo vemos a través del calcáneo, del ángulo que forma el calcáneo con la tibia, hacia afuera, formando un ángulo convexo hacia el interior. El pie equino, que es lo que conocemos como marcha de puntillas, en el cual hay un hipertono en la musculatura posterior de la pierna, en los gemelos y el sóleo. El pie zambo, que es el pie equino varo, el pie cabo y el pie talo. Estos ya son menos frecuentes. Esto seguramente os sonará a todos, es lo que solemos utilizar en estos casos. Hay muchos tipos de pie y muchos grados de afectación, pero este es el complemento que solemos utilizar a nivel ortopédico al trabajo que se hace en fisioterapia para poder facilitar la marcha en estos niños, que son las ortesis. Las ortesis que pueden ser desde plantares prácticamente, poco más que una plantilla, llegan solamente a nivel inframaleolar, hasta un poquito más altas y llegan pues hasta esta de arriba, que llega prácticamente hasta la pantorrilla. Pueden ser de muchos tipos, más o menos flexibles, con forro, cerradas o abiertas, de contacto total o no, las hay articuladas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito. ¿Cuáles son las más...? Bueno, todas estas se llaman AFO. El nombre genérico de estas ortesis son AFO. AFO es el acrónimo en inglés de Ankle Foot Orthosis, que es ortesis de tobillo y pie. Como su propio nombre indica, pues abarcan tobillo y pie. Lo que pasa es que con el tiempo, pues hay una casa americana, Cascade, que desarrolló todo este concepto, pues bueno, en un catálogo que ellos intentaron simplificar y sistematizar en distintos modelos, ¿no? Y entonces añadieron una D de dinámico y entonces patentaron el nombre DAFO. Y entonces lo que todos conocemos como DAFO pues es esto, pero en realidad es un AFO de Cascade. ¿Qué tipos de DAFOs hay? Pues bueno, normalmente los utilizamos o los prescribimos en función del grado de espasticidad, que por eso hablábamos antes de que es muy importante conocer el concepto de espasticidad, y del tipo de deformidad que tengamos en el pie. Pero no solo en el pie, sino también en la rodilla y en las caderas. Tenemos que fijarnos que la marcha no nos condicione un genus recurvatum, que es una hiperextensión de rodillas, o un desequilibrio en la báscula pélvica, etcétera. Entonces, en base a eso, pues tendremos que buscar una solución u otra. Esto es para afectaciones menores y según va haciéndose más fuerte la deformidad, pues recurrimos a distintos tipos, el DAFO 2, el 3.5, el TAMI, que lleva articulado, como el 2. Y bueno, en último caso, cuando tenemos niños, desgraciadamente, en ese 10% que no caminan o que tienen una marcha muy limitada, pues buscamos también ortesis de posicionamiento que únicamente pues buscan mantener el pie pues en el mejor estado posible y contener esa progresión de la deformidad, que también igual que ocurría en los corsés, pues son siempre materiales mucho más suaves. Softy se llama la línea que tiene esta casa comercial, porque bueno, pues se trata de buscar el confort y la comodidad y que no le produzca, en fin, daños ni heridas a los niños. Este es el catálogo completo, Como veis, es muy complejo y esto es un tema que requeriría un abordaje específico con una charla mucho más extensa, Pero bueno, en principio que veáis que hay férulas u ortesis para todos los gustos, para todos los niños, para todos los tipos de deformidad y todos los patrones de marcha. No obstante,
Bueno, también comentaros que esto es un ejemplo. Yo no tengo nada que ver con esta casa comercial. Os lo presento porque es importante decirlo porque es decir, es lo que todo el mundo conoce, pero en realidad esto es un esquema cerrado y muchas veces lo que nosotros vemos no se adapta a un modelo de este catálogo. Pues tendremos que buscar una solución hecha a medida, tendremos que tener una ortopedia con experiencia y de confianza, que sepamos que trabaja bien determinados tipos de ortesis y a partir de ahí pues buscar soluciones que realmente se adapten a cada caso, ¿eh? Es decir, que esto no es en fin, una cosa como recetar así un paracetamol, sino que requiere un estudio complejo, ¿no? Una vez que tenemos ya la fisio, tenemos las ortesis, tenemos todo más o menos cubierto, pues hay otro tipo de posibilidades. Cuando vemos que este tipo de problemas en los pies progresan, hay más terapias a las cuales podemos recurrir. La más conocida de ellas es la toxina botulínica. La toxina, ya hemos hablado antes, la hemos mencionado cuando hablamos de la espasticidad. Lo que busca es inhibir el tono en el músculo. Es una neurotoxina que lo que hace es impide el paso de neurotransmisores a través de la placa motora, que es el punto donde el nervio envía el impulso al músculo, y entonces obtenemos una parálisis de ese músculo. La ventaja de esto es que es un efecto reversible. ¿Por qué? Porque no afecta ni al nervio ni al músculo, solamente afecta la transmisión de la señal entre uno y otro. Y esta sustancia se va aclarando con el tiempo y su efecto deja de producirse. Por tanto, tiene la ventaja de que es reversible, la desventaja de que requiere, cuando es efectiva y vemos que su uso nos resulta beneficioso, requiere de infiltraciones periódicas. Normalmente su efecto dura entre los 4, 5, 6 meses. A veces se puede alargar más, dependiendo de los casos. Pero bueno, lo que buscamos sobre todo es, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un pie equino, un pie de puntillas. ¿Dónde tendríamos el problema? Pues en la parte posterior, en los gemelos, en el sóleo, en el tibial a veces. Entonces, tendríamos que liberar tensión de esta zona, inhibiendo el tono muscular, infiltraríamos distintos puntos, calcularíamos las dosis, etcétera, y el objetivo sería lograr que estos talones contacten con el suelo y de esa forma normalizar el patrón de marcha, normalizar la posición de las rodillas y las caderas, etcétera. Cuando esto es efectivo, pues se sigue infiltrando la toxina durante el tiempo que sea necesario. Muchas veces años y años. Cada 6 meses lo vamos revisando y cuando es oportuno se va haciendo. Cuando vemos que no conseguimos, a pesar de todo, reducir esta deformidad, pues requieren ya otro tipo de medidas, como alargamiento de Aquiles. Lo que pasa es que los alargamientos también tienen su riesgo, y es que se van repitiendo estas tenotomías de alargamiento y en algunos casos llegamos al sobrealargamiento, y en estos casos pues hay que recurrir ya a una corrección ósea. En los casos de los pies planos valgos, que también son bastante habituales en estos niños, lo principal es que tengan un calzado firme, con un buen contrafuerte. Nada de llevarles con zapatillas de moda, con contrafuertes bajitos, de tela blanda. No, tiene que ir con un calzado fuerte. Una cuña medial en el retropié también nos ayuda, porque nos corrige el valgo del talón. Y pues muchas veces simplemente unas plantillas, unas ortesis plantares, también nos ayudan a corregir esta tendencia. En último caso, pues igual que hablábamos antes en el pie equino, podríamos llegar a la estabilización quirúrgica mediante una artrodesis que, como ya lo hemos explicado en la columna, pues ya sabéis lo que es. Una artrodesis es una fijación simplemente de esa articulación, pero en muchos casos pues resulta resolutiva, porque digamos que eliminamos la deformidad y permitimos la carga y la marcha. Como conclusiones, pues las complicaciones ortopédicas requieren un abordaje multidisciplinar. En primer lugar, los médicos, el pediatra, el neurólogo, el rehabilitador, el traumatólogo. Yo, como rehabilitador, pues pienso que lógicamente tiene más importancia el rehabilitador, pero no porque sea más importante, sino porque tiene una visión global de la discapacidad.
porque el pediatra el neurólogo nos va a ajustar la medicación para las crisis, el traumatólogo va a ver si tiene que operar, el otorrino va a ver si oye bien, el oftalmólogo si ve bien, en fin, cada uno va a dedicarse a lo suyo, pero el rehabilitador tiene una visión capaz de poder coordinar distintas terapias y si es necesario enviarle al neuropsicólogo o si es necesario enviarle al logopeda o reforzar la terapia ocupacional o aspectos del lenguaje o la deglución, el babeo. Todos estos aspectos de los que estamos hablando están integrados en la figura del médico rehabilitador, porque es un especialista que está acostumbrado a trabajar en equipo con distintas disciplinas. Y, por supuesto, el trabajo de los terapeutas, que esto es el día a día de estos niños, ¿no? Fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y neuropsicología. Lo fundamental es la detección precoz de todas estas deformidades, tanto de la escoliosis como de las deformidades en los pies, en las caderas, pero casi nunca es posible hacerlo antes de los 3 años. No porque no se puedan detectar, sino porque el propio síndrome es muy difícil detectarlo antes. Nosotros sabemos que son niños con retraso psicomotor, que son niños que tienen una hipotonía, pero hasta que das con la tecla, pues muchas veces no es posible hacerlo antes. Y por supuesto la intervención continuada, para mantener las capacidades y habilidades. Todas estas terapias y todo este seguimiento no serviría de nada si fuese una cosa puntual, tiene que ser continuada, requiere una asistencia continua. A nivel ortopédico, las complicaciones, como hemos hablado, son la escoliosis y las alteraciones de la marcha. Nosotros proponemos un seguimiento periódico que puede estar coordinado por el médico rehabilitador. Y el tratamiento médico ortopédico que yo llamaría no invasivo, mediante corsé y ortesis. Corsé para la hipotonía axial, ortesis, AFOS, para las deformidades en pies y rodillas. Aquí cobra además mucha importancia algo que hemos mencionado por encima antes, que es el técnico ortopédico. Es un profesional que no solemos mencionar casi nunca, pero en estos casos el asesoramiento de un buen técnico, de una buena ortopedia, es fundamental, porque un aparato de estos mal hecho muchas veces hemos tenido casos que son para tirarlos a la basura y se han dejado cientos de euros o incluso miles. Entonces es fundamental un técnico y una ortopedia que te dé garantías de éxito a la hora de tratar del tratamiento conjunto de estas deformidades. Y en último caso, pues lógicamente las cirugías en los últimos casos, que tampoco hay que tenerles miedo, porque bueno, siempre asusta un poco, pero que los casos graves muchas veces es lo que se necesita para permitir dar ese salto de autonomía y que deje de tener esa deformidad y le permita o bien controlar el tronco o bien mejorar la marcha. Y bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias por su atención.